Profecías ocultas de Nostradamus. No hay profeta más oscuro, indescifrable, imprevisible y al mismo tiempo certero en sus anuncios, toda vez que estos se cumplieron tanto en vida como después de su muerte. A ello debe este viajero del tiempo su fama universal, que no ha sido sepultada por las muchas interpretaciones erróneas que han hecho de sus predicciones numerosos autores modernos, incapaces de descifrar sus escritos, deliberadamente encriptados. Pero esta muestra de las que ya se realizaron demuestra la notable precisión de sus presagios. Podríamos decir que Nostradamus es un cronista del futuro. Estando sentado de noche, en secreto estudio, solo reposando en la silla de bronce, llama exigua saliendo de la soledad, hace prosperar lo que no debe creerse en vano. Así es como describe Nostradamus, en la primera cuarteta de la primera de sus 12 centurias, el estado en el cual se sumía para recibir sus revelaciones. Con este estilo literario que le caracteriza, añade en la segunda, la vara en mano puesta en medio de por la onda bañada la orla y el pie. Un miedo y una voz vibran por las mangas. Esplendor divino, el divino se sienta a mi lado. Se coloca pues en un estado de trance y de apertura a lo divino, de donde viene el original latino de la palabra divinación, divinatio, y usa sus enigmáticos métodos de conexión, similares a los de los sacerdotistas del antiquísimo oráculo de Delfos, los sacerdotes de Apolo o las sibilas romanas. Si bien lo hace con un estilo propio, heredado de su bisabuelo materno, que se encargó de su primera educación. Jean de Remy, era hijo de judíos conversos, descendiente de la tribu de Issácar, algunos de cuyos miembros eran, según la Biblia, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cabalista muy experto, matemático, astrólogo y médico del rey René d'Anjou, protector del esoterismo medieval y promotor de todas las tradiciones provenzales relativas al Santo Grial y a María Magdalena, muy probablemente le transmitió un entrenamiento y saberes secretos de origen remoto, que solo pasaban de una generación a otra por vía de transmisión verbal, tras haber encontrado un receptor con capacidades psíquicas adecuadas. Junto a sus presagios, Sextillas y la epístola a Enrique, rey de Francia II, sus famosas centurias constituyeron su obra profética, que lo convierte en un excepcional cronista del futuro, como podremos comprobar. En esta breve selección de sus muchas predicciones que parecen haberse cumplido ya, algunas de ellas con asombrosa precisión. Siempre que tengamos en cuenta que, como él mismo advierte en sus escritos, estos han sido voluntariamente codificados, de forma tal que su significado escape a los necios, mientras que sólo los sabios fueran capaces de comprobar la precisión de lo anunciado, y de ver, en sus encriptados escritos, el esbozo de un supuesto plan divino para esta era. Al tiempo que escapaba así de las persecuciones, de los poderes celosos de su saber, y de las masas ignorantes que veían en sus aciertos una prueba de pacto diabólico, algo que estuvo a punto de costarle la vida al propio Nostradamus, si no hubiese contado con la expresa protección monárquica. Para ello usó una extensa gama de sistemas de codificación cabalística y alquímica que fueron también utilizados en su época, para una amplia serie de iniciados, desde hermetistas y ocultistas como el abad Trithemius, hasta literatos que transmiten en sus obras un mensaje oculto como Rabelais. Era conocido como el lenguaje verde o la lengua de los pájaros, y de detallar el mismo nos ocuparemos ampliamente en esta ocasión. Bástenos ahora saber que resulta absurdo intentar comprenderle sin conocer el rico y complejo contexto cultural y ocultista en el que transcurrió su vida y obra. Michel de Notre Dame latinizó el apellido que escogió al convertirse al cristiano su abuelo paterno, Pierre, también famoso astrólogo, médico y experto en lenguas antiguas, colocándose así bajo la advocación de esa misteriosa Nuestra Señora, que fue venerada en el medievo por todos los iniciados de la antigua sabiduría. Nació en 1503 en Saint-Rémy, en la Provenza francesa, cuna de una profusa y variada tradición heterodoxa. Tras recibir una rica educación familiar, a los 15 años marcha a Aviñón para estudiar humanidades y luego medicina en Montpellier, donde a los 30 años recibirá su título de doctor. Pero interrumpió reiteradamente sus estudios para recorrer todo el sur de Francia como astrólogo y médico ambulante, atendiendo a los afectados por la peste bubónica y otras plagas e intercambiando conocimientos con botánicos, boticarios locales, alquimistas, estrelleros y cabalistas.
estudiando las plantas y aprendiendo a elaborar toda clase de preparados espagíricos. Tras morir en 1538, su esposa e hijos, como consecuencia de la peste y ser luego requerido por los inquisidores, abandonó su casa en la ciudad de Agen y aparentemente emprendió un largo viaje por media Europa, sobre el que sabemos muy poco. Al regresar a Provenza, se casó con una viuda en Salon, convirtiendo el sótano de su vivienda en un laboratorio alquímico y la primera planta en un observatorio astrológico. Allí se sumía sus trances y realizaba las observaciones precisas para sus almanaques, en los cuales publicaba las predicciones astrológicas para cada año, alcanzando fama como astrólogo en toda Europa. Tras publicar en 1555 sus primeras centurias en un libro titulado Propheties, la reina Catalina de Médicis, asidua de magos y astrólogos, le invitó a la corte, presentándole a Enrique II, profetizando que sus 3 hijos le sucederían en el trono. Tras morir este, Catalina le visitó en Salon, acompañada por el nuevo monarca, su joven hijo Carlos IX, quien le nombró médico y consejero del rey. Falleció en 1566. Bien, veamos algunos de sus muchos aciertos notables que podemos encontrar en sus cuartetas. En primer lugar, podemos decir que Nostradamus anunció y describió su propia muerte. De regreso de la embajada del rey puesto en el lugar, no estará más, será ido a Dios, parientes más próximos, amigos, hermanos de sangre. Encuentra tan muerto cerca del lecho y del banco. En la mañana del 2 de julio de 1566 encontraron su cuerpo tendido entre su cama y el banco donde trabajaba. Según su hijo César y su discípulo y biógrafo, Savigny, conocía el día y la hora de su muerte y frecuentemente le recordaba la frase en latín que Nostradamus había escrito en las efemérides astrológicas para 1566. Mi muerte está cerca. Compartió con Savigny todo su último día y cuando se marchaba le dijo: no me verás vivo al amanecer. Pero su predicción más precisa, aunque velada, la hizo un año antes de su propio almanaque astrológico para 1566. La cuarteta que encabeza sus predicciones para el mes de julio predecía: los grandes morir. La referencia al día aún explica que traerá consigo extrañas transmigraciones y contiene unos errores que son cuidadosamente analizados por David Overson, tan elementales y completamente inexplicables que parecen intencionados para dirigir la atención de los buscadores futuros sobre la fecha exacta en que abandonaría este mundo. Advierte contra las críticas de los escépticos hacia su obra, en la única cuarteta que describe en latín y sin numerar, situándola exactamente en medio de sus profeties, entre el fin de la sexta y el comienzo de la séptima centuria. Literalmente, precaución de ley contra los críticos ineptos. Quienes lean estos versos los juzguen de forma natural. El vulgo profano e ignorante no sea atraído. Todos los astrólogos tontos bárbaros se alejen. Quienes de otra manera lo hagan, sean consagrados. También podemos decir que profetizó el trágico destino que tuvo Enrique II y sus hijos. Literalmente, el león joven al viejo sobrepasará, en campo bélico por singular duelo, en jaula de oro los ojos le atravesará, 2 choques uno después morir, muerte cruel. En vida de Nostradamus y 4 años después de publicar sus centurias se cumplió esta primera predicción. En 1559, Enrique II de Francia fue mortalmente herido en un torneo por el conde de Montgomery, jefe de su guardia escocesa y mucho más joven que él. Ambos llevaban un león en sus escudos. En su segundo combate, al chocar sus lanzas, la de Montgomery saltó en pedazos por accidente. Una esquirla penetró en la garganta del rey y otra atravesó su yelmo, ojo y cerebro, provocándole la muerte tras 10 días de penosa agonía. Aunque el rey ordenó que no se castigase a Montgomery, su viuda Catalina de Médicis vengó su muerte 15 años después, cuando el escocés volvió a Francia durante la revuelta de los hugonotes. La reina ordenó su arresto y fue decapitado por 6 nobles de la Armada Real mientras dormía, completamente indefenso. Nostradamus lo había anunciado así: el que luche hierro al hecho bélico habrá traído mucho más que lo ha tomado. De noche en el lecho 6 le darán la pica, desnudo sin arneses pronto será sorprendido. Anunció en varias cuartetas el trágico destino de los 3 hijos varones de Catalina de Médicis y Enrique II, prediciendo la extinción de esa dinastía en Francia. Refiriéndose al primogénito, Francisco II escribió lo siguiente: primer hijo viuda desgraciado, matrimonio. Sin ningún hijo 2 islas en discordia, antes 18 incompetente edad,
de la otra parte más bajo será el acuerdo. Enviudada su madre tras haber vivido un matrimonio desgraciado, heredó el trono, pero su mala salud le condujo a la muerte 2 años después, a los 18. Casado y sin descendencia con la joven María, reina de Escocia, ésta regresó a su país para reclamar también la corona de Inglaterra, como heredera potencial de su abuelo Enrique VII, y segura de obtener el apoyo de los católicos franceses frente a su rival protestante Isabel I, acabó prisionera y finalmente fue ejecutada por 2 islas en discordia. También podemos decir que Nostradamus profetizó el futuro imperio británico. Literalmente dijo: el gran imperio será para Inglaterra, el Pompotam de los años más de 300, grandes ejércitos pasar por mar y tierra, los lusitanos no estarán contentos. Cuando Inglaterra es una isla prácticamente desprovista de armada y que no ha conquistado tierra alguna, el profeta anuncia su futura grandeza. Las raíces de su imperio comenzarán a ponerse décadas después, con la exploración de Nueva Inglaterra por parte de Walter Raleigh y otros amigos y discípulos del científico, mago y alquimista John Dee. Primero en usar la expresión Imperio Británico como un futuro proyecto. Desde la consolidación de las primeras colonias norteamericanas hasta la independencia de la India, pasarán más de 300 años, arrebatando el dominio de los mares a los portugueses, es decir, los lusitanos, que ya se habían establecido en África y Brasil, dando la vuelta al mundo.